Hoy en La Voz Latina tenemos a un realizador de origen uruguayo, alguien quien recientemente presentó en Barcelona, también en 3 festivales en Montreal, su más reciente largometraje. De hecho es el primero de sus largometrajes. Se trata de 2 días y medio, donde relata un poco la historia de él mismo con su hijo, pero de esto vamos a estar hablando más adelante en el programa, porque vamos a conocer a partir de este momento la historia del pasado un poco de Pablo Di Conca. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Pablo. Qué bueno que estás por acá. Y resulta que naces en Uruguay, pero tu padre vivía en Canadá. O sea que pasas un tiempo acá y luego te vas a México. Sí, en realidad nazco en Uruguay en plena, bueno, un poquito antes de la dictadura. Cuando viene la dictadura y un poco una eclosión de todo el sistema. Y sí, mi padre se vino a vivir a Canadá unos años después. ¿Como refugiado? Sí, él estuvo en México, estuvo en Perú antes y al final llegó a Canadá. Entonces, bueno, cuando yo tenía 19 años decidí venir a conocerlo y de ahí empezó todo este periplo que me llevó un poco hacia México también, donde viví 4 años. Luego vine para aquí, hice la carrera en danza contemporánea. Cuando la terminé me fui a vivir a Suiza. También pasaste por Suiza. Sí. Ahora, todo comienza un poco más por la danza contemporánea. ¿Y en qué momento se incorpora el video a esta trayectoria? En realidad todo comienza con el teatro. Empiezo haciendo la escuela de teatro en Uruguay. Luego, cuando voy a México, sigo haciendo teatro, pero empiezo a bailar. Empiezo a hacer un poco de danza contemporánea, me entreno en ballet también, hago circo. Y al venir a Montreal me inscribo en la Universidad de Quebec en Montreal y ahí es donde hago mi carrera en danza contemporánea. Al terminarla hubo una compañía suiza que pasó, hizo audiciones y me fui con ellos para bailar allá un año. Y en el año 2000 me lastimé la espalda, tuve un accidente, entonces tuve que parar de bailar y empecé a unir la danza con el video. Entonces me especialicé en lo que se llama videodanza, que es una de las ramas del videoarte, donde he creado unos cuantos cortometrajes que han pasado en la tele aquí en Francia también, y hay sobre todo una cadena de Ontario que nos ha financiado el trabajo, entonces sí, en ese sentido sí me ha ido muy bien. Ya, son ya unos 15 cortometrajes y finalmente decides hacer un largo más recientemente, pero vayamos un poco a estos cortometrajes. Creo que uno de los primeros, si no el primero, tiene mucho que ver con un cuento de tu abuelo, que tu abuelo es un escritor muy conocido en Uruguay y en América Latina en sentido general. Se trata de Felisberto Hernández. ¿Y por qué dijiste, este primer corto, lo que quiero hacer es justamente retomar la obra de mi abuelo? En realidad es mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Abuelo de mi padre. Y yo durante mucho tiempo tuve un poco de reticencia de entrar a su narrativa, puesto que bueno, era un poco impuesto por la familia, ¿no? Es como que una figura muy, muy fuerte dentro de la familia. Pero el día que lo leí me enamoré de sus cuentos y de su manera de animar a los objetos, de darle vida a lo inerte. Y sí, de entrar en un terreno bastante fantástico, ¿no? Este corto se llamó... Menos Julia. Menos Julia. Sí, que es ¿Y de qué era exactamente? Es la historia de un personaje que se encuentra con un amigo de infancia y que le muestra un poco su secreto. Y su secreto es que en una casa de campo se hizo construir un túnel en donde ponen objetos y él va tocando los objetos en la oscuridad para despertar recuerdos. Entonces es un poco el trabajo de la memoria, pero también de lo subconsciente, todo esto, ¿no? Él realmente sí trabaja de manera, bueno, está considerado por García Márquez, Italo Calvino, como uno de los precursores del realismo mágico latinoamericano, ¿no? Y eso se ve también un poco en tu obra. ¿Te gusta un poco darle este toque mágico en ciertas ocasiones? Sí, en realidad siento que en la vida hay magia, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que no la podemos ver, porque estamos con nuestro futuro así llamándonos, entonces no estamos tan despiertos en el presente para poder contemplar estas manifestaciones, ¿no? que de pronto suceden cuestiones así que son inexplicables. Entonces un poco en el arte me gusta poder exacerbarlo, o sea, darle más lugar, ¿no? Claro, te puedes permitir exagerar quizás algunos tipos de, este tipo de magia que dices que vivimos en la cotidianidad. Ahora,
Esta primera, Menos Julia, este primer cortometraje, en algún momento en alguna entrevista que te hicieron decías que te habías aferrado demasiado a la obra de tu abuelo, entonces de tu bisabuelo, y en la próxima pieza, en el próximo cortometraje dijiste, ahora sí vamos a improvisar. Y te fuiste completamente al otro extremo, pura improvisación, y creo que este es Palabras Ardientes. ¿De qué se trató este proyecto? Palabras Ardientes es un texto muy corto, es una página, que en realidad se llama Explicación falsa de mis cuentos, que Felisberto hace, para un poco tratar de dar un poco de parámetros sobre la manera de que él creaba. Él dice que la creación es como una planta que crece libremente, a la cual hay que tratar de guiarla, pero sin darle demasiadas indicaciones, o sea, darle libertad. Y eso fue un poco lo que hice con ese otro corto, Palabras Ardientes, en donde, bueno, surgió una oportunidad de filmar algo muy raro, que era alguien que quemaba un ranchito en el norte, en el medio de la nieve, y como lo querían tirar abajo, dice, bueno, vamos a quemarlo, puesto que está lleno de nieve, no hay peligro de que se incendie. Y entonces fuimos con el que era mi actor fetiche, digamos, en esa época, David Kilburn, con quien hice la escuela de danza, que lamentablemente él falleció en un accidente de bicicleta aquí en Montreal. Entonces nos fuimos al norte y prendieron fuego a la casa y nosotros filmamos. Y él improvisó en base a ese texto, es decir, la duda frente a la creación, el espacio gris entre lo concreto y lo abstracto. Y sí, hicimos algo que es bastante experimental, que ha circulado un poco, pero bueno, no tiene la visibilidad que tienen los otros cortos que son un poco más están objetivos, dentro, ¿no? sí, Más. Y que están más clasificados, digamos, videodanza, ficción, documental, este es más experimental, digamos. Experimental. ¿No? Ahora, hay un corto que tuvo cierto éxito, según tengo entendido, se trata de Flying Days, un corto que incluso el Canal Plus de Francia lo tomó, lo poseyó, sí. Y lo difunde de vez en cuando. Sí. ¿Por qué este corto, que además no es muy objetivo tampoco, ¿no? Pudo haber gustado tanto a los francófonos? Eso la verdad que no te lo podría contestar qué fue lo que les atrapó, pero bueno, yo te puedo decir lo que significa para mí este corto es, yo quise un poco mostrar la cotidianidad de una persona que es oprimida por su propio trabajo, que es oprimida por su propia cotidianeidad, por su propia manera que él armó su vida, ¿no? Entonces lo vemos llegar... Por la rutina un poco, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces llega en 3 actos, es la repetición cuando él llega al trabajo y cuando se mete al ascensor tiene un momento de libertad en el cual se pone a bailar adentro del ascensor sintiendo que está solo, que nadie lo observa. Pero bueno, ahí hay una camarita en donde la gente, a través de la cual el agente de seguridad ve su rareza, digamos, ¿no? Dentro de todo lo normal que él es cuando llega y cuando se va, dentro del ascensor empieza a tener mutaciones, ¿no? Yo lo que quería decir con ese corto era un poco que nosotros mismos podemos trascender nuestra propia rutina, nuestra cotidianidad, y es justamente a través del arte. Él baila dentro del ascensor y a través de ese baile él se libera. Y eso es importante en la vida, ¿no? Pues poderse liberar de la rutina que a veces nos atrapa. Ahora, comienzas realmente como autodidacta, no pasaste necesariamente por una escuela de cine, a pesar de que te autoeducaste en el cine, yendo a la Cinemateca y viendo las mejores piezas del cine mundial. ¿Cómo ha sido la evolución de un realizador que comenzó así, solo formándose uno mismo? Yo creo que gran parte de la formación es poder ver películas y seguir ciclos y seguir periodos, realizadores. Entonces eso sí lo pude hacer, eso lo hice porque en Uruguay existe la Cinemateca Uruguaya, que es realmente una institución con un acervo cultural inmenso. Quizá las condiciones, las copias, las butacas no sean muy buenas, ¿no? Pero lo que se puede ver, es decir, durante un mes tienes derecho a ver 100 películas, 101 películas pagando una cuota que en aquella época eran $2 por mes, ¿no? Entonces yo en cada tiempo que tenía libre me iba a ver una película y a veces veía hasta 2 por día, ¿no? Porque creía que era parte de mi formación. Eso lo hacía mientras estaba haciendo la escuela de teatro. Ya. O sea que eres muy jovencito, todavía estabas en Uruguay. Sí, empecé a los 16 en la escuela. Y bueno, luego
No hice escuela de cine, pero sí hice escuela de teatro y hice escuela de danza. Entonces un poco la estructura, el marco lo tengo. Y en la escuela de danza, exactamente. Y dentro de la escuela de danza pude experimentar en video. Entonces aprendí a editar, aprendí a usar cámara, iluminar. Y eso creo que me sirvió bastante para tener una idea de la técnica. Porque luego cuando uno está en el set, por más que no conozca exactamente cada una de las funciones, es mejor tener un poco de idea, ¿no? Claro. Y en la escuela de cine eso es lo que uno hace, o sea, se especializa, toca cada una de esas especializaciones para luego determinar qué es lo que quiere hacer en el cine, ¿no? Me imagino que parte de esta evolución es justamente llegar a poder hacer su propio largometraje, y eso fue lo que lograste hace muy poco. Se trata de tu primer largometraje, 2 días y medio, el cual es un poco documental, ficción, reality show, pero vamos a hablar de eso en solo unos minutos. Perfecto. Síguenos y descubre el latino que hay en ti.